doctrina que se basa en la defensa de las libertades individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural. A su vez promueve la iniciativa privada y propugna por la igualdad ante la ley y aboga por la paz. A su vez, es una corriente filosófica y es la expresión de la praxis y de la mentalidad burguesa, que pretende justificar de alguna manera conceptos como la propiedad privada, como la economía del mercado y el individualismo. El liberalismo político es un sistema en donde el Estado resguarda el bien público, la vida e interés de los ciudadanos, respetando las minorías y manteniendo sobre todo las libertades civiles que habíamos mencionado. El sistema propio de gobierno de todo Estado liberal es el gobierno representativo basado en los principios del balanceo de poderes, es decir, la división de poderes. Dentro de él se pueden distinguir dos líneas. La primera, que pertenece a sus orígenes sistemáticos, esto de que lo que nosotros hablamos, que es el liberalismo clásico, que el precursor es John Locke, en el cual el Estado no debe intervenir en la actividad productiva y educacional. Y la segunda línea, que destaca la preocupación por la soberanía popular, por sostener el deber comunitario y asegurar la satisfacción de las necesidades con las cuales se solucionaría, digamos, para los liberales, los problemas de desigualdad social, alcanzándose de alguna manera, como según creen ellos, el pleno desenvolvimiento de los individuos en la sociedad. El gobierno por excelencia cree que los liberales creen en los liberales, por decirlo de alguna manera, y sería una vía para mejorar la materia y moralmente la vida humana. Y Adam Smith habla del liberalismo económico, que es otro concepto que queríamos destacar, que según Adam Smith, los precios, que son la expresión del equilibrio entre la oferta y la demanda, se regulan automáticamente en el mercado a través de un régimen de libre competencia, ¿no? Y los precios se van a regular en el mercado a través de la libre competencia, que es estimulada por el crecimiento del porcentaje del gobierno, que va a constituir lo que según Smith es el progreso económico. Para ubicarnos en el contexto, comenzaremos hablando de Mitre, quien fue antecesor de Sarmiento. Mitre, al llegar al final del mandato, el partido que lo había llevado a la presidencia estaba dividido entre mitristas y autonomistas. Por fuera de esta dicotomía, subsistían aún los restos del Partido Federal, que seguía reconociendo a Urquiza como su líder y aún tenía importante presencia en algunas provincias. Pero ante la perspectiva segura de la derrota de Urquiza, varios grupos de antiguos federales buscaban otras alianzas. En cierto sentido, los papeles se habían invertido entre los líderes. 10 años antes, Mitre era más estable que Valentín Alsina para los provincianos, ya que Mitre quería hacerle respetar un sistema federal, mientras Alsina quería un sistema unitario o la sucesión de su provincia. Con Mitre en el gobierno, el hijo de Alsina gobernaba Buenos Aires y defendía su autonomía frente a los excesos del gobierno nacional, lo que lo hacía un posible aliado para los antiguos federales, que también defendían las autonomías provinciales. Varios gobiernos provinciales se aliaron al Partido Autonomista. A mediados del año 1867 ya había 3 candidatos: Urquiza, Alsina y Rufino de Elizalde, el candidato de Mitre. No obstante, Alsina era un candidato demasiado porteño para los provincianos, y una posible fórmula entre Urquiza y Alsina fracasó por recelos mutuos. Buscando un candidato provinciano que fuera aceptable en Buenos Aires y que no hubiera estado comprometido en las últimas discusiones políticas, el coronel Mansilla propuso en junio de ese año al embajador de Estados Unidos, Domingo Faustino Sarmiento, quien fue apoyado por algunos gobernadores. Alsina aceptó ceder el primer puesto a la fórmula presidencial de la pronto llamada Liga de Gobernadores. Fue Sarmiento Alsina, que resultó vencedora de las elecciones del 12 de abril de 1868. El 15 de febrero de 1811 nace en el Carrizal, uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento. En 1816 ingresó a una de las llamadas Escuelas de la Patria, fundadas por los gobiernos de la Revolución, donde tuvo como educadores a los hermanos Ignacio y José Rodríguez, que eran maestros profesionales. Cuando terminó la primaria, su madre Paula Albarracín quiso que estudiara sacerdote en Córdoba, pero Domingo se negó y tramitó una beca para estudiar en Buenos Aires, la cual no consiguió y tuvo que quedarse en San Juan,
donde fue testigo de las guerras civiles que agosaban la provincia. Marchó al exilio de San Francisco del Monte, San Luis, junto a su tío José de Oro. Allí fundaron una escuela que sería el primer contacto de Sarmiento con la educación. Se inició a los 15 años como maestro de primeras letras en el mismo colegio. En 1831, Sarmiento se exilia en Chile a causa de la invasión de San Juan de los montoneros de Facundo Quiroga. En Chile, funda y dirige la primera escuela normal de América Latina. En 1836 pudo regresar a San Juan y fundar su primer diario, El Sonda. Pero al gobierno sanjuanino no le cayeron nada bien las críticas de Sarmiento y se le decidió, como una forma de censurarlo, aplicarle al diario un impuesto exagerado que nadie podía pagar y que provocó el cierre de la publicación en 1840, el cual lo llevó a volver a Chile y comenzó a tener éxito como periodista y consejero educativo de los sucesivos gobiernos. En Chile publicó su obra más importante, Facundo, Civilización y Barbarie. Eligió el periodismo como trinchera para luchar contra Juan Manuel de Rosas. Fundó dos nuevos periódicos, La Tribuna y La Crónica, desde lo que atacó duramente a Rosas. Entre 1845 y 1847, por encargo del gobierno chileno, visitó Uruguay, Brasil, Francia, España, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. En cada uno de estos países se interesó por el sistema educativo y el nivel de enseñanza y las comunicaciones. En el año 1856 elaboró un informe para el Ministerio de Gobierno, planteando el rol del Estado ante la educación y el de ésta para los sectores de menos recursos. En 1864 viaja a Estados Unidos como ministro plenipotenciario de la Argentina bajo el gobierno de Mitre. El 12 de abril de 1868 asume como presidente bajo la fórmula Sarmiento-Alsina. Ahora Sarmiento nos presenta una obra increíble llamada Facundo. La comienza a publicar en forma de folletín en el diario El Progreso de Chile a partir de 1845. El tema central era la civilización y barbarie. Este era el concepto con que se manejaba el colonialismo del siglo XIX. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál es la característica del colonialismo capitalista? Esto se desarrolla en base a valores. Desde el descubrimiento de América con Cristóbal Colón en 1492, cuando comienza el sistema capitalista, que se comienza a globalizar, ya ahí el desembarco de los españoles en América viene con el valor de la evangelización. Ese es el gran valor. Le decían a los indios, les traemos el alma. Si ustedes aceptan que nosotros evangelicemos, ustedes van a tener un alma. Si no lo aceptan, los vamos a matar. Y se ve que muchos no aceptaron eso, porque hubo entre 30 millones y 50 millones de indios de América asesinados. Lo que queremos marcar es que el colonialismo capitalista, a partir de ahí, siempre se presenta con una idea de progreso, donde entra el colonialismo capitalista, entra el progreso, la civilización, la razón, la cultura. Entonces Sarmiento toma esto y lo excepcional que tiene Facundo de Sarmiento es que se trata de un libro con la ideología del conquistador, pero es escrito por un hombre de la élite del país colonizado. La cuestión es que lo que se desarrolla es la civilización occidental, que tiene que ocupar el mundo, porque al ocuparlo lo civiliza, hace entrar en la senda del progreso, de la cultura. Lo que hace Sarmiento es incorporar este concepto de civilización donde entra Europa, entra la civilización. Es decir, nosotros, los hombres de Buenos Aires, los hombres cultos, los que nos hemos formado con las ideas europeas, somos la civilización. En cambio, los hombres del interior, los gauchos, los que no conocen las ideas europeas, son la barbarie. Aquí entra otro concepto que es el de barbarie. Esto es lo inintegrable para la civilización. El antagonismo civilización y barbarie nunca se resuelven en la historia argentina. Esto es planteado por Sarmiento en el Facundo, pero nunca se resolvió. Hoy, la opulenta ciudad de Buenos Aires es la que asume como civilización y todo el conurbano es lo que es considerado como barbarie.
Resumiendo un poco esto, y para no mezclarnos, entendemos como civilización a la cultura, la racionalidad, son las ideas, son el progreso. Y otra cosa es la barbarie, que vendría a ser el atraso, las viejas costumbres del federalismo precapitalista. A la barbarie hay que eliminarla, y no hay convenio con ella en el siglo XIX. Este dilema, según Sarmiento, solo podía resolverse con el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Decía en un lenguaje ciertamente bárbaro: quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invisible repugnancia. En una carta le aconsejaba a Mitre: no trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es el único que tiene de seres humanos esos salvajes. Cuando Sarmiento asumió la gobernación de San Juan, dictó una ley orgánica de educación pública, que imponía la enseñanza primaria obligatoria y creó escuelas para diferentes niveles de educación, entre ellas una con capacidad para 1000 alumnos, el colegio preparatorio y una escuela destinada a la formación de maestras. Desde la presidencia, siguió impulsando la educación, fundando 800 escuelas. Sarmiento aprendió en Estados Unidos la importancia de la comunicación en un país extenso como el nuestro. Durante su gobierno se tendieron 5.000 kilómetros de cable telegráficos en 1874. Poco antes de dejar la presidencia, pudo inaugurar la primera línea telegráfica con Europa. Modernizó el correo y se preocupó particularmente por la extensión de las líneas férreas. Desde el gobierno, Sarmiento intentó concretar proyectos renovadores con la fundación de colonias de pequeños agricultores de Chivilcoy y Mercedes. La experiencia funcionó bien, pero cuando intentó extenderla, se encontró con la cerrada oposición de los terratenientes nucleados en la reciente fundada Sociedad Rural Argentina, que en la persona de su presidente Enrique Olivera, le hizo saber a Sarmiento que el sindicato de los terratenientes consideraba inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy, donde ya estaban arraigadas la industria ganadera. Sarmiento se enojó y declaró: nuestros hacendados no entienden jota del asunto y prefieren hacerle un palacio en la avenida Alvear que meterle un negocio que lo llevaría de aflicciones. En 1875, Sarmiento asumió como director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Si bien estaba obsesionado por la educación primaria, limitaba a ese nivel de enseñanza la conveniencia de la educación pública. La educación más arriba de la instrucción primaria la despreció como medio de civilización. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Todos los pueblos han tenido siempre doctores y sabios sin ser civilizados por eso. Continuando con lo que dijo mi compañero Juani, durante la presidencia de Roca ejerció el cargo de superintendente general de la Escuela del Consejo Nacional de Educación y logró la sanción de la Ley 1420, que establecía la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria, gradual y laica. Ya establecido el orden interno en el país y consolidada una alianza de clases dominantes comprensiva de las oligarquías del interior, Argentina logra estabilizar un sistema de dominación. Logrado el orden, hacia 1880, los esfuerzos se orientan al progreso. Paz y administración es el lema bajo el que gobierna el presidente Roca. En este nuevo contexto, a 2 décadas iniciada la implementación del sistema educativo nacional, se abre un debate orgánico acerca de las características que éste debe tener. Esta cuestión tuvo oportunidad de reflejarse en el Consejo Pedagógico en el año 1882 y en el debate parlamentario de la Ley de Educación Común en 1883. Pese a que el sistema educativo no abarcaba más que una parte minoritaria de la población de la edad escolar, existía un consenso acerca de la necesidad de que la educación básica fuera obligatoria y gratuita. Bien, los puntos de controversia, en cambio, eran básicamente 2. Uno que tenía que ver con el carácter religioso o laico de la enseñanza y el otro, el control político de las instituciones educativas. Ahora, con respecto a la cuestión religiosa, la Iglesia Católica sufre un proceso de desgaste que le presenta en franco retroceso frente a un Estado nacional
que le va expropiando las funciones sociales. Estas son la educación, el registro civil, el matrimonio y el patronato. Se impone la postura laicista consagrada en la Ley 1420. Esto generó una reacción de la Iglesia que lleva a ordenar el retiro de los alumnos católicos de la escuela pública. Y esta reacción se extendió desde lo que es Córdoba hacia todo el noroeste del país. No obstante, los términos claros del artículo 2 de la Ley 1420, la práctica pedagógica no consagra el ateísmo. Al contrario, el contenido moralizante de la educación básica propugnada por el normalismo, presenta en la mayoría de sus expresiones una referencia a la figura divina como fundamento último del orden terrenal. Y lo que tiene que ver con respecto al control político de la gestión educativa, existían tres tendencias. La postura oficial tiende, como desde el nacimiento del sistema, a concentrarse el poder en el Estado Nacional, subordinado a los demás agentes educativos, que era la Iglesia y las comunidades vecinales e inmigrantes. La segunda postura es sostenida por la Iglesia. Lo que pide es la separación entre la Iglesia y el Estado. Es una postura defensiva frente al derecho de la vigilancia, invocado por el gobierno. Y la tercera postura, esta es encarnada por las asociaciones de vecinos y mayoritariamente inmigrantes que emprenden iniciativas educativas propias y demandan participación en la gestión del sistema. Bien, por último, y vamos cerrando con esto, la Ley 1420 da lugar a la conformación del denominado SIPCE. Esto significa Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal, cuyas notas características son la primacía del Estado en la educación, la subsidiariedad de la educación privada, el laicismo, o que sea laica, la subordinación del catolicismo a la lógica del Estado, la escolarización, la verticalidad del sistema, la centralización burocrática contraria a la participación, el ritualismo autoritario, la discriminación hacia los sectores populares y, en lo que decimos en definitiva, la complicidad estructural con el modelo de acumulación oligárquico. Bueno, para hacer una síntesis de este trabajo que estamos llevando a cabo, que hablamos sobre Sarmiento y la educación física, vamos a redondear este punto poniendo la relación entre lo que tiene que ver el sistema de educación y lo que tiene que ver con la educación física. En un principio aclarar que la síntesis político-pedagógica del sistema educativo en el periodo de Sarmiento está condensada en el normalismo. Este movimiento se genera a partir de las escuelas normales, extendiéndose a todo el sistema educativo. Justamente, Puigros cita la corriente que llamaremos normalizadora, predominante en la docencia. Se sentía apóstol del saber y consideraba que educar al ciudadano era una misión. La antinomia civilización-barbarie operaba en su pensamiento. Sus adherentes creían profundamente en la necesidad de la escuela pública, y aunque consideraban que la religión era un sustento del orden moral, adjudicaban con convicción al laicismo. El método, la organización escolar, la planificación, la evaluación y la disciplina eran las nociones que organizaban su práctica. Poco a poco, esas categorías serían organizadoras de su identidad, lo cual tuvo como consecuencia que el vínculo que consideraban legítimamente pedagógico fuera necesariamente bancario. Eran profundamente sarmientitos, adoptaban las ideas de su mentor sin crítica y se sentían representantes de la civilización combatiente contra la barbarie. Sobre todo en sus comienzos y hasta fines del siglo XIX, el normalismo presenta una fuerte impronta del pensamiento positivista, que hace eje en el orden social como causa dentro del cual debe encaminarse el proceso de modernización. En este sentido es que adopta un tinte biologicista, que se refleja en el carácter higienista de su pensamiento, afín a la función de lo que nosotros después vamos a decir que la política y el sistema educativo está destinado, digamos, a cumplir. Capioni y Maceo decían: el higienismo aparecía como una disciplina encargada sobre todo del aspecto preventivo en el cuidado de la salud. El discurso político, al impacto del biologismo generalizado en la época, sufre un fuerte proceso de medicalización. Las medidas higienistas se convertían en un modo adicional de aficionar el poder del Estado Nacional, que se adjudicaba por ese medio un interesante plus en la tarea de modelar las conductas individuales y las normas de convivencia.
El higienismo tiene una entrada en la educación a partir de la prevención del artículo 2 de la Ley 1420, que dice que la instrucción en primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. A partir de esta concepción política de la sabiduría, la educación normalista desenvuelve ciertos pasos clasificatorios que orientan a su labor. La disciplina equivale a la adaptación, la salud y a la buena conducta. En tanto, la indisciplina equivale a esto que se llama enfermedad o engendra delincuencia. Todo ello justificado bajo lo que es la pretensión supuestamente científica de contar con una base biológica que dispone naturalmente a los individuos en uno o en otro sentido. Dicho más sencillamente, quiere decir que el higienismo funciona como un prejuicio de base biológica que sirve a los fines políticos disciplinados o disciplinadores, que la educación oligárquica está llamada a cumplir. Pero, ¿qué significa escuela normal? Que el eje está puesto en la constitución de los sujetos normales, no regidos por la ley, sino por la norma. Claro, como se trata de un concepto universal en su época, podemos valernos de la definición de Foucault para entenderlo. Lo normal se establece como principio de cohesión en la enseñanza como la instauración de una educación estandarizadora o estandarizada y el establecimiento de las escuelas normales. Claro, dentro del normalismo convienen distintas orientaciones. Además de una corriente normalizadora central, existiendo siempre corrientes más democratizadoras radicales basadas en los principios de una escuela nueva. E incluso fue importante la presencia de una corriente de maestros socialistas. Las prácticas abiertas a la participación de los alumnos y la concepción de un sujeto pedagógico más autónomo generan un antagonismo con la corriente normalizadora dominante, que se termina resolviendo por subordinación de la corriente democratizadora. El normalismo arriaga no solo a la práctica educativa de tipo disciplinario, sino también que el aparato burocrático que las organiza. Y ambos tienen a conformar un núcleo duro del sistema educativo en este periodo, que va a sobrevivir aún largamente después de lo que es el colapso del Estado oligárquico. Yo creo que mejor para explicar esto es ver el video que les vamos a mostrar ahora. El guardapolvo no solo tiene como fin ocultar las diferencias sociales, sino también las sexuales. En un periodo de desarrollo y muchos cambios físicos, el guardapolvo tapa el cuerpo de las alumnas. Si bien el proyecto de la escuela desde finales del siglo XIX fue igualar y aplanar las diferencias, en particular entre los cuerpos, al mismo tiempo impulsaba una separación de los sexos, que en algunos aspectos se mantiene en la actualidad. Para que haya más trabajo para los profesores, no sé, no, ni idea. Porque nosotros jugamos a correr, jugamos a la escondida, todo eso, y las mujeres casi juegan a la soga nomás. Porque las mujeres a veces quieren saltar la soga y nos dicen, salten. Y después a los 10 minutos dicen, capaz saltamos mal, y nos dicen, váyanse la otra. Son malas las mujeres. Por las diferentes físicos que tenemos, que ahora para dónde pueden aguantar más que las mujeres, ¿no? Las chicas tienen una profesora de educación física y los varones tienen un profesor de educación física, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí se hace mucho más compatible. A mí me pasa en la dirección, por ahí cuando alguna chica se va a plantearme alguna situación que pasa por su organismo, se encuentra medio cohibida, entonces le digo, ya sé, no querés decirme andá, y uno se da cuenta, ya la experiencia de años le da la razón, entonces le digo, andá y hablar con la secretaria y decirle lo que te pasa. A partir de un imaginario médico, donde la fisiología del ejercicio o la antropometría marcaban a la mujer como, entre comillas, naturalmente débil o frágil. A mí me parece que la división de sexo en primaria no tendría sentido. Me parece que sí es importante este trabajo mixto. En las clases de educación física se da mucho esta cuestión de género, de que el varón agarra la pelota, por ejemplo, y no se la pasa a las mujeres. Se nota muchísimo esa cuestión. Las mujeres
todo el tiempo están como dominadas en ese aspecto. Y este es un trabajo específico para educación física, lograr que las chicas puedan dejar ese lugar y interesarse y trabajar y agarrar la pelota y pasárselas al compañero es espectacular. Hay una diferencia entre lo mixto y lo coeducativo. Lo mixto es quizás que estén niños y niñas en un mismo espacio, pero que no necesariamente haya espacios, entre comillas, de igualdad y respeto a la diferencia. Lo coeducativo potencia el desarrollo más allá del órgano sexual que uno tenga. Y en ese punto yo creo que los espacios coeducativos deberían ser el formato más extendido y legitimado. Nuestra sociedad está cruzada por prejuicios sobre la raza, el género, la clase social, la sexualidad. La escuela, que debería erradicar esos prejuicios, a veces no solo los confirma, sino que los potencia. Aparecen una serie de obsesiones desde fines del siglo XIX, pero que en la actualidad se reiteran permanentemente, vinculadas con instalar un tipo de sexualidad binaria, moderna, donde lo otro en general es ubicado del lado de lo patológico, de lo normal. Entonces aparecen los otros. Los otros cuerpos en la escuela son los cuerpos que no son aceptados por los mismos alumnos o alumnas, por los mismos compañeros, por los docentes, por los padres y las madres. Los otros son, por ejemplo, el mariquita o el afeminado, el que no trabaja fuerte una pelota, el que no juega un deporte. Hay una especie de policía de género que permanentemente trata de encauzar a aquellos que salen de esa norma, que obviamente es arbitraria y que es fuertemente sojuzgante.